Bé, tots sabem que la societat actual és una societat que ens l'han venut com a tecnològica i per tant això correspon que anem lligats a l'energia elèctrica. Una demanda que actualment el pla energètic es basa en dos pilars fonamentals, que són les centrals tèrmiques i les centrals nuclears. Totes dos, per desgràcia, jo podria dir, les coneixem ben de prop a les nostres províncies i això comporta diferents problemes que en tot cas ja veurem, alguns mediambientals, de què fem amb els residus, com funcionem. Un d'ells, la central nuclear, vam tenir el problema que ens volien endosar d'alguna manera el cementiri nuclear dins de les nostres províncies i crec que això ens afecta de prop. Per tant, des de l'Ajuntament estem molt contents de que avui tinguem una jornada energètica per veure què tenim, què fem, cap on avancem, què podem generalitzar. Per tant, donem les gràcies a la plataforma de la defensa de Terra Alta, a la plataforma del Priorat i donem per inaugurada la jornada. Gràcies. I bé, gràcies a tothom que esteu aquí i bé, també volíem agrair a tothom aquí a nivell personal o a nivell com a entitat o com a col·laborador i com a empresa privada ens ha recolzat en muntar aquestes jornades. I bé, el que ens proposem en realitat és això, una mica crear o trobar espais on puguem aprofundir més en el coneixement del sistema energètic que tenim aquí, sobretot del territori, i bé, a partir d'aquí poder reflexionar, debatre i plantejar-nos també on volem arribar. Tot això s'ha engegat una mica arran de que bé, ens trobem visquent aquí i arran també de la decisió d'allargar 10 anys més la vida de la central nuclear de Tiesco. A partir d'aquí bé, han sortit aquestes jornades. I bé, està clar una mica tot l'esquema, és què tenim, què volem i què ens proposem fer. I bé, per això comptem amb la vostra col·laboració, tant parlada com escrita. Teniu una bústia a les taules de suggeriments per una mica participar d'alguna manera més concreta i per al diumenge una mica recollir totes les aportacions que es facin. I bé, això seria una part més de la implicació de l'assistència a aquestes jornades. També de temes pràctics, al dinar teniu els tiquets a la disposició per comprar i també bé, hi ha una bústia i la guardiola per si algú li ve de gust col·laborar d'alguna manera. I bé, ja no dic res més, passem a presentar el senyor Pedro Prieto, que inaugurarà aquestes jornades. I bé, ja ho vam passar. Pedro Prieto és enginyer tècnic en telecomunicacions, ha treballat com a investigador en diferents empreses privades i actualment es dedica a consultories d'empreses, sobretot el tema energètic, quant a plaques solars. Després també és membre de la EREN, Associació d'Estudi de Recursos Energètics, membre del CIMA, Científics pel Medi Ambient, i també és membre de l'associació ASPO, Associació per l'Estudi del Zènit del Pic del Petroli, i bé, una mica el que ens farà és un repàs a nivell més global de la situació en la que es trobem i bé, anirà aprofundint més en el que es pot fer a nivell pràctic. Bé, bon dia i fins ara. Hola, bon dia. Bon dia, moltes gràcies. Y ya el resto de la presentación lo haré en castellano, no puedo hablar. Me parece que se nos ha ido a hibernar el aparato. Bueno, en primer lugar quería agradecer a los organizadores por haberme invitado, me siento muy honrado, sobre todo abriendo estas jornadas en las que va a participar también un coloso de la economía ecológica o economía biofísica, como dirá Martínez Alier,
porque mucha gente posiblemente no sé si lo valora lo suficiente, pero que es una persona que es reconocida a nivel mundial. Y me siento muy honrado de poder estar en estas presentaciones junto con él, ¿no? Entonces voy a tratar de explicar hoy un poco, si me lo permite el aparato, no sé. Sí, un momento. Voy a tratar de explicar un poco cómo funciona el asunto, cómo está el asunto energético, fundamentalmente a nivel mundial, dado que hoy tenemos un mundo muy interrelacionado e interconectado entre sí, pues estamos todos, aunque lógicamente la acción pueda ser muy local siempre y es muy bueno que sea, y el pensamiento, si es global, también puede tener su importancia. Entonces, para situarlo en un contexto, la energía nuclear posiblemente sea bueno, pues lo que ya estamos. Sea bueno el empezar a hablar de cómo está todo el sistema energético mundial. Entonces empezaré primero con un chiste, es una viñeta de un americano que se llama Bennett, en el que se muestran unos multicines en el que están proyectando dos películas. En una de ellas es Una verdad inconveniente, la de Al Gore, del cambio climático y demás, y la otra es Una mentira reconfortante, una mentira piadosa, ¿no? Entonces esta es la reacción de los seres humanos generalmente, es decir, queremos que nos cuenten mentiras generalmente y nos resulta bastante problemático el tener que enfrentarnos a algunas realidades cuando son inconvenientes. Yo les voy a hablar no tanto del cambio climático, porque no toca en este momento, y que creo que además es un efecto, sino del problema energético, que es la verdadera causa de que haya un cambio climático, porque como veremos más adelante, si tenemos emisiones de CO2 y algunas otras transformaciones de la naturaleza es porque tenemos energía a nuestra disposición. Esto se llama un diagrama de Sankey, o un diagrama espagueti familiarmente, y muestra los flujos de energía. Estos los hay para todos los países, los emite, yo creo que ahora el CATS, en Cataluña se emiten para Cataluña, el Ministerio de Industria los emite para España, Estados Unidos los hace, y esto es de Naciones Unidas para todo el mundo. Básicamente arriba está el petróleo, eso, a la izquierda está cómo entra la energía en forma de materia prima, cómo se transforma y cómo son los usos para diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces arriba está el petróleo, que es el elemento fundamental de los ingresos energéticos del planeta Tierra en estos momentos para los seres humanos. La biomasa es la verde, gas natural es la otra, el carbón está más abajo, la nuclear, para colocarla en su contexto, es la rosa, y abajo están las renovables, que hoy día son fundamentalmente hidroeléctricas. Bueno, pues todo este conjunto, que son 500 y pico exajulios, muchas veces a la gente no le dirá nada, a los norteamericanos les encanta contar las cosas en exajulios, pero yo le he puesto también en equivalentes de millones de toneladas de petróleo equivalente. Quemamos al año 12.000 millones de toneladas de petróleo equivalente aproximadamente, en diferentes formas, si lo pusiéramos todo en cantidad de energía equivalente al petróleo. Eso significa unos 1.700 kilos o litros hay una diferencia entre litros y kilos, pero unos 1.700 kilos o litros de petróleo al año por persona de cada uno de los 7.000 millones, 1.600 por cada uno de los 7.000 millones de personas que hay en el planeta. Es una monstruosidad. Si lo pusiéramos en forma eléctrica serían del orden de 15 teravatios, es decir, 15.000 centrales nucleares de 1 gigavatio. No recuerdo exactamente cuánto era Asco, pero yo tengo cerca de donde tengo una finca, la central de Almaraz, que son 2 gigavatios, y pues serían 7.500 centrales como la de Almaraz, que tiene 2 núcleos de 1.000 megavatios aproximadamente. Esa es la cantidad brutal de energía. Hay una cosa que es fundamental, que tienen que ver aquí, es que la mayor parte de toda esa energía termina en forma gastada, de forma inútil, en calor. Es el calor que los ejercicios de transformación de esa energía para utilizarla en la sociedad se pierden en forma de calor. De hecho, para producir electricidad aproximadamente el ratio general es que 1/3 termina en energía útil, que es la electricidad útil, que es esta parte de aquí, y 2/3 se disipan en forma de calor en los procesos de transformación, tanto en las centrales nucleares como en las centrales térmicas de carbón, como en las de gas, de ciclo combinado un poco menos, pero en general las que tienen mayor porcentaje de transformación útil son las hidroeléctricas, y la solar fotovoltaica y la eólica tienen todavía porcentajes de transformación. Bueno, ahí es más complicado establecerlos, pero vamos, no son muy altos tampoco. En definitiva, lo que sí es importante que vean es que el mundo, esta es la electricidad y estos son aproximadamente 54 exajulios de los 500, es decir, un poquito más del 10% de toda la energía primaria que consume la humanidad sale en forma eléctrica a diversos usos, fundamentalmente para usos industriales, residenciales y domésticos y demás, ¿no?
Y solamente es el 10%, es decir, la sociedad es fundamentalmente no eléctrica. Eso lo digo para cuando hablemos de las energías renovables modernas, la eólica y la solar fotovoltaica, o la termosolar, o la solar termoeléctrica, para que nos demos cuenta de que esas energías, esas fuentes, esos sistemas energéticos producen exclusivamente electricidad, igual que las centrales nucleares. Solo producen electricidad, es decir, satisfacen esta forma de utilizar la energía en la sociedad. Pero toda esta forma de utilizar la energía en la sociedad no la satisfarían utilizando electricidad. Habría que hacer procesos de transformación, fundamentalmente en transporte. El transporte es aproximadamente el 50-60% de todo el consumo de petróleo se va al transporte, pero el transporte a su vez es el 94% del transporte mundial se mueve con energía, con líquidos derivados del petróleo refinado. Este es el sistema español energético y bueno, pues esto es no eléctrico, esta es la parte eléctrica útil y esta es la parte eléctrica que se desprecia. Como verán, pues es una cosa tremenda, ¿no? Es una sociedad fundamentalmente no eléctrica. Desde el punto de vista energético, la evolución humana, la evolución humana cuesta desde hace 2 millones de años, desde que vamos aproximadamente a 2 patas y tal. Y ahí a la izquierda está el mono desnudo, el hombre que somos sin nada puesto. Y eso es una máquina perfecta de aproximadamente unos 100 vatios en consumo de energía equivalente, como una bombilla de 100 vatios encendida las 24 horas del día, en promedio equivalente energético, ¿no? Entonces es una máquina perfecta, todo lo que ingiere luego lo expulsa en forma de calor, de movimiento muscular, de esfuerzo muscular, por las heces, etcétera, ¿no? Y lo recibe fundamentalmente en forma de alimentos o también de la energía del sol. Y así ha permanecido estable, consumiendo solo la energía de su propio metabolismo durante 2 millones de años. Parece que lo había hecho mal, pero no debió hacerlo tan mal cuando nosotros estamos aquí, que somos sus sucesores, ¿no? No lo han hecho tan mal. Se han mantenido como especie y además mantuvieron el planeta bastante inalterado. Eran animales en definitiva, animales racionales, pero eran animales. Hace medio millón de años aproximadamente, por primera vez, inventan el fuego y pegan un salto cualitativo, toman energía que se llama exotérmica, exosomática, perdón, es la energía que proviene de fuera del cuerpo pero se utiliza en beneficio del propio ser humano y pegan un salto cualitativo que algunos especialistas calculan que puede elevar el consumo per cápita en unos 180 vatios, se mantienen estables unos 300-500.000 años, prácticamente también sin alterar el planeta. Ya empiezan a hacer algunos fuegos, incluso hasta para cazar y demás, pero no hay grandes alteraciones en el planeta, no hay grandes aumentos de la población humana, se mantiene muy estable también y empiezan a tener un poco de consumo de economía doméstica porque ya se pueden ir a lugares más septentrionales, habitar cuevas y lugares más fríos y habitar cuevas con el fuego y demás, ¿no? Y cazar animales y una serie de cosas. Hace 9.000 años, esto en términos históricos es mucho más corto, y hace 9.000 años inventan la agricultura y domestican animales y pegan otro salto cualitativo porque se apropian de esa energía de forma más sencilla, más no sé si decir racional, desde luego racional, pero es una forma de apropiarse de energía ajena para uso y beneficio propio. Pegan un salto entre los 300 y los 500 vatios por persona, es el nivel de consumo energético de la sociedad agrícola antes de tener motores de ningún tipo. Cuando llega la sociedad industrial, el siglo de las luces, en el siglo XIX, principios del XIX, mediados del XIX, hay un consumo energético importante, entonces pega un salto con el invento de la máquina de vapor, fundamentalmente que primero quema leña o biomasa, luego ya empiezan a quemar rápidamente carbón, porque la biomasa se agota muy rápidamente, sobre todo en Inglaterra, y pegan un salto cualitativo importante y empiezan a quemar carbón y empiezan a desarrollarse de una forma brutal. Alemania ya a finales del 19, principios del 20 estaban cerca de los 3.000 vatios por persona y ya tenemos la sociedad tecnológica, que es este señor que viene aquí representado, que podría ser yo porque también tengo un ordenador aquí delante, pues estamos en saltos de 11-12.000 vatios por persona. Esto es un señor que gasta 120 veces más que lo que sus necesidades metabólicas como mono desnudo le permiten vivir sobre el planeta Tierra. Hoy claramente no podríamos regresar a aquel estadio porque primero se nos ha caído el pelo, a mí más que a otros, en el doble sentido de la palabra, ¿no? Y además estamos habitando lugares fríos, no podríamos vivir en esas circunstancias, ¿no? Pero podríamos estar viviendo cerca de estas circunstancias si nos lo planificáramos de otra forma. Es bastante difícil porque más de la mitad de los seres humanos, más de 3.500 millones, viven ya en grandes núcleos urbanos de población donde ese retorno es muy complicado. Es decir, estamos en un sistema bastante complejo. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo podemos seguir en esta escalada exponencial en la que cada vez es mucho más alto y el tiempo es mucho más corto?
si analizamos los recursos de fósiles que estamos utilizando fundamentalmente, estas son las duraciones, estos serían, dividiendo sencillamente los recursos que se conocen, las reservas probadas que se conocen por el consumo actual que tenemos por año, pues estos serían 40 años, 60 años, el uranio serían entre 60 y 80 años, el uranio conocido para la energía nuclear, y el carbón serían 150 años si terminamos quemando todo tipo de carbón, incluyendo el de muy baja calidad y muy alta cantidad de contaminantes. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar con esos niveles? Vamos a analizarlo un poco. Este es el grado de evolución de los seres humanos y esto es tremendo, ¿no? Porque más de la mitad de todo el petróleo se ha consumido solamente desde 1983, ¿no? O sea, hay un aumento del consumo de petróleo tremendo. Cuando yo nací, prácticamente se había consumido nada más que el 10% del petróleo que se ha consumido ahora, y este salto que ha habido ha sido brutal, ¿no? Esto es biomasa, la biomasa ha crecido un poco, pero no puede crecer mucho, y llega un momento que, a pesar de que se considera recurso renovable, termina siendo no renovable si lo quemamos a mayor velocidad de la que la naturaleza es capaz de reponerlo. El carbón es un recurso que había en la tercera dimensión, en la litosfera, petróleo, gas natural, la hidroelectricidad nuclear y las renovables, que casi no pintan nada en este cuadro, ¿no? El aumento de población se ve como ha ido paralelo a la disponibilidad de energía que ha tenido el ser humano. Es decir, si el ser humano es capaz de acumular y utilizar mayor cantidad de energía cada vez, multiplica su población, porque destroza la naturaleza en base a esa energía, que la mayoría de ella es fósil, no renovable, por tanto, y va muy rápida. Entonces, los tiempos de reposición, primero hemos tenido millones de años utilizando la biomasa, la seguimos utilizando, grandes partes de la población humana todavía utilizan básicamente la biomasa, que son las partes menos desarrolladas, decimos entre comillas, pero si nos fijamos, desde que se empezó a utilizar el carbón hasta que el carbón releva a la biomasa en cuanto a cantidad general, pasan unos 60-80 años aproximadamente. El petróleo aproximadamente empieza a suceder y a reemplazar en volumen al carbón y también a la biomasa aproximadamente en otro periodo igual, y desde entonces nada ha sustituido al petróleo. ¿Por qué? Porque es, como veremos, es un combustible de una gran versatilidad, una gran densidad energética por unidad de peso y volumen, y de gran cantidad de aplicaciones. Entonces, es muy difícil sustituir a esto con gas natural o con el uranio o con otras cosas. No hay que crearse falsas expectativas. Bueno, yo esto lo pasaría y hablaría de un concepto clave, que es el cenit de la producción de petróleo. El problema de esto es que cuando el recurso es finito, se termina agotando. Lo que se calcula en la Asociación para el Estudio del Cenit del Petróleo es que esto es el petróleo, esto es lo que llamamos petróleo regular convencional, que ya ha pasado el cenit en el 2006, la Agencia Internacional de la Energía dice que desde el 2006 estamos en declive en petróleo regular convencional, pero como dice que tenemos otro tipo de petróleos llamados no convencionales, que son petróleos de más difícil extracción y menor intensidad energética, menor coste energético por unidad de volumen, como son el petróleo pesado o ultrapesado de las arenas asfálticas de Canadá, que habrán oído hablar de él, o de los esquistos, que ahora están de moda, las pizarras, petróleo de pizarra. Aquí, no tanto aquí, pero en el País Vasco y en la cornisa cantábrica hay un grandísimo debate, y ahora últimamente hay muchas organizaciones ecologistas en contra de ese nivel de explotaciones. En Estados Unidos se está explotando muy intensamente todo eso. Estos son los petróleos pesados, el petróleo de aguas profundas, que se considera todo el petróleo que es capaz de extraerse de lechos marinos de más de 500 metros de lámina de agua de profundidad. En algunos casos llegan a 2.000 y casi 3.000 metros de lecho de lámina de agua, más luego hay que perforar la roca y demás. Y son petróleos que tienen mucho menor rendimiento energético, ¿no?, por unidad de esfuerzo. Está el petróleo polar, que es todo el petróleo que se extrae más en el círculo polar ártico, y el petróleo o los líquidos combustibles que se extraen de procesar el gas natural de una forma artificial o de una forma natural de los restos que quedan en los yacimientos de gas natural. Entonces, sumando todo eso, estamos cerca del cenit ya, algunos creemos que estamos ya en el cenit, sobre todo en cuanto a energía neta. Y esto es el gas natural, que también va a llegar a su cenit, pero aproximadamente por aquí. Y a partir de ese momento solo cabe un declive que es irreversible en la disponibilidad de energía que nos va a quedar a los seres humanos, fundamentalmente de esta, que es la más importante, como veremos, porque mueve el 94-95% de todo el transporte mundial. Y una sociedad moderna, pues es tremendo. Esto en el año 2002 y 2003, Colin Campbell y Jean Laferrère, que fueron los fundadores de ASCO, son unos geólogos irlandés y francés, muy expertos en temas de energía, pues estaban solos. En el año 50 y tantos, King Hoover, que era un miembro de la serie, ya predijo esto para Estados Unidos, acertó en el caso de Estados Unidos, y predijo la llegada al cenit para el mundo
y no importa si se equivocara en 5 o 10 años, eso no es relevante. Lo importante es que efectivamente fue el primero que dio el campanazo diciendo, ojo, que cuando entramos en la tercera dimensión a capturar energía no renovable y no utilizamos la energía de la segunda dimensión, que es la de la biosfera, que es la que nos ha alimentado durante millones de años de forma renovable, al ritmo al que se puede reponer de forma natural, cuando empezamos a trabajar hacia abajo, me parece que se me va. Se me va, ¿no? No sé si se ha ido la energía. Sí, se me va la energía. Tengo que tocar con mucha frecuencia para que no se me vaya la energía. A ver si vuelve. Esto es un problema energético que luego les contaré, si da tiempo, les contaré el problema energético. Quizá tocando, ¿no? Lo que creemos es que las tasas de abatamiento, lo que les estaba diciendo es la última transparencia era la de el economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía, que se llama Fatih Birol. ¿Se ha desconectado? Uy, si supieran lo que se nos viene encima con el agotamiento de los recursos energéticos. Esto es una minucia. Es una minucia. Entonces, el economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía lo invitamos en el 2005 en un congreso internacional de ASPO, y aunque nosotros hablábamos exclusivamente del problema de la llegada al cenit y las consecuencias que iba a tener para la humanidad, él habló con grandes esperanzas de que podían salir nuevos recursos y nuevas reservas de petróleo, y se negó a hablar del cenit del petróleo. En el año 2010 reconoce que en el 2006 hay un concepto que se llama ya el cenit del petróleo, y luego ya habla públicamente. Yo incluso lo he escuchado en Madrid en una conferencia, que suele venir una vez al año a España a explicar el informe que hace anual la Agencia Internacional de la Energía, y él explicaba que el problema es que los principales grandes yacimientos del mundo están en un declive horroroso, que ellos creían que era del 3,6% anual. Hicieron unas revisiones en el año 2008, 2009 y por ahí, y llegaron a descubrir que no era el 3,6 sino el 6,7% de caída. Una vez que entran en declive los yacimientos, los grandes yacimientos del mundo, dice que están en un 6,7% de caída promedio a cada año que pasa. Y eso es un problema gigantesco, porque hoy quemamos 85 millones de barriles equivalentes de petróleo cada día, que es aproximadamente una piscina olímpica por segundo. Se evapora. 45.000 Prestige. Es decir, es el equivalente. Si un Prestige se hunde en el Atlántico, y fijaros la que nos ha montado, pues bueno, estamos enviando al aire 45.000 Prestige al año. Quemamos 45.000 Prestige, o quemamos del orden de 4.500 estadios, como en donde se va a jugar esta noche la gran final, para la cual estamos velando armas, ¿no? Entonces, 45.000 estadios de esos, 4.500 estadios de esos llenos de petróleo son los que se nos van al garete, ¿no? Entonces, todo eso, el día que empiece a caer a nivel mundial, vamos a tener un 6,7, 4, 5, 6, 8, me da lo mismo, por ciento menos a cada año que pasa, de forma irreversible, y nos pongamos como nos pongamos. La tecnología puede ayudar un poquitito, pero la tecnología no puede hacer milagros para hacer que las cosas salgan de donde no existen. Cuando una cosa es finita y tenemos un porrón, me gusta mucho ver el micrófono colgado del porrón, que es lo más tradicional. Cuando tenemos esto, Colin Campbell lo hace con pintas de cerveza, porque es un irlandés clásico, ¿no? Yo lo hago con el porrón, que es mucho más de aquí del Priorat. Pero que tenemos el porrón medio lleno, y hay un porrón, pues hay un porrón, y abajo hay una cantidad determinada de petróleo. Entonces, lo único que podemos hacer es aspirar a poder sacar un poquito más. El petróleo no está en el subsuelo, como en un depósito. Está calentando, ¿no? Bueno, yo sigo en el asunto. Entonces, el petróleo no está abajo como el líquido, como la gasolina o el diésel en un depósito de un coche, en el que yo me puedo mover a 120 km por hora hasta que la última gota de combustible pasa por el carburador, y entonces ¡paf!, el coche se queda y para cero. En la explotación de los yacimientos sigue una curva en forma de campana. Es decir, se descubre un yacimiento, primero se explora, y dice, bueno, pues aquí a 1.500 o a 3.000 metros hay un yacimiento de esta calidad, con esta presión, con este tipo de no sé qué, y se siguen perforando hasta que ya no se descubre, se mapea, es decir, se hace un mapa de más o menos por dónde está el yacimiento, se valoran esas reservas, se llaman reservas probadas, a las que se pueden valorar de esa forma. Se dice, pues aquí hay 1.500 millones de barriles enterrados ahí, de esta calidad, con esta. Entonces eso, cuando se empieza a explorar, se hace un pozo, se hace el segundo pozo, se hace el tercer pozo, y empieza a aumentar la producción, y sigue una curva en forma de campana. Y hay un momento en que, como se extrae, y el petróleo está impregnando roca, al impregnar roca, si es una roca muy porosa, sale con mucha facilidad, puede tener presión, si a esa poca profundidad es muy fácil sacarlo, con pocas tuberías sale rápidamente,
y luego hay petróleos que están impregnando rocas más duras. Las más duras de todas son el petróleo de pizarra, y eso cuesta muchísimo sacarlo. Claro, hay que romper la pizarra con productos químicos ultracorrosivos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que sale en ese circuito en forma de campana, que es esta forma de aquí, y esto es un yacimiento particular, sube, llega un momento en el que está en un máximo, un cenit, que puede ser un pico o puede ser una meseta, y luego termina cayendo inexorablemente ese pozo porque cae la presión, hay menos, es más trabajo, cuesta más trabajo sacarlo, a veces hay que inyectar. Voy a darle a cancelar. Esto es una cosa que me tiene. Entonces la hibernación es terrible. Y entonces cuando uno suma los yacimientos, los pozos individuales, le sale una curva para un campo de petróleo de ese tipo. Y cuando suma las curvas de los diferentes países, puede hacer una extrapolación de qué es lo que va a pasar con el planeta. Bueno, pues esto es lo que creemos en ASPO que va a pasar con el planeta. Entonces hay que prepararse, porque las consecuencias de entrar en esta caída es como las de empezar a caer por una montaña rusa, ¿no? Esto es el economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía ha llegado a admitir en los últimos 2 años que simplemente para evitar la caída de los yacimientos, de la producción de yacimientos naturales que se están agotando, y mantener el nivel actual, no decrecer, mantener el nivel actual, habría que descubrir yacimientos de aquí al 2030, descubrir y ponerlos en producción, explotarlos, perforarlos y ponerlos en producción, equivalentes a 3 mares del norte, los yacimientos del Mar del Norte, que en su punto álgido estaban produciendo 6 millones de barriles diarios. Es decir, estima que se van a necesitar yacimientos capaces de producir 18 millones de barriles diarios, adicionales a los 85 que se producen hoy, menos los del agotamiento, para hacer un virgencita que me quede como estoy. Pero lo más grave de todo, me siguen saliendo cosas aquí, lo más grave de todo es que si queremos seguir la senda del crecimiento, que es lo que dicen todos los políticos al uso, vamos a volver a la senda del crecimiento. No se preocupen, estamos en una situación dramática, pero lo nuestro es volver a la senda del crecimiento. Bueno, la senda del crecimiento es esto. Para hacer eso, este señor, que no es nada sospechoso de ser un izquierdista, lo que está diciendo es que necesitamos descubrir 6 Arabias Sauditas de aquí al 2030. Y eso, como decía el famoso torero Joselito el Gallo, lo que no puede, además imposible. Bueno, pues esto es lo que llaman, o lo que llamamos en ASPO, lo llama Chris Skrebowski, que fue editor y consultor de la revista Petroleum Review y es un miembro de ASPO del Reino Unido. Lo llama el de Oiligator, que es una especie de paráfrasis de las fauces del cocodrilo, alligator. Bueno, pues la mandíbula inferior sería el curso natural de la producción mundial de petróleo, y la mandíbula superior son las aplicaciones de la clase política y de la clase económica, la clase empresarial y de gran parte de la ciudadanía del planeta que quiere seguir creciendo. ¿Podemos crecer o podemos no crecer? Bueno, pues aquí hay un ejemplo de qué es lo que está pasando. Los economistas neoclásicos, y Joan Martínez Aguiar no lo es, pero los economistas neoclásicos dicen: siempre vamos a tener más energía si podemos meter más dólares o más euros o más dinero en el sistema económico, crear tecnología, inyectar nuevas fuerzas con el dinero, como si el dinero fuera una fuerza física, y podemos hacerlo. Aquí hay algo que nos indica que no. Esto es la evolución de los precios del petróleo con respecto de la producción entre el periodo 97 y 2011, y se observa, hay un momento en el que la producción, a medida que sube el precio, esto es el precio por barril, de 20 a 30 o 40, sube la producción de 70 y tantos hasta 84, 85 millones actuales de barriles, pero llega un momento en que el precio empieza a subir hasta los 100, 120 y el pico que tuvimos de 140 en el 2008, y se tiene una línea horizontal muy peligrosa que no responde a los principios de la economía neoclásica. Es decir, aquí hay un problema de que aquí hay un indicio incluso económico de que algo está pasando. Algo está pasando con este fluido fundamental para nuestra economía. Este es el asunto. Hay un 285% de variación en el precio y apenas han conseguido un 8%, además desequilibrado el diente de sierra de la producción mundial de petróleo. No quería pasar sin dejar hablar del caso de Repsol y PF. No se preocupen que voy a traer las nucleares y posiblemente de una forma. Hay un problema de que es un juego de pillos. Aquí miente el gobierno argentino, miente Repsol y mienten todos. En ASPO ya sabíamos que Argentina había llegado al cenit de la producción de petróleo. Es un país muy maduro en producción de petróleo, lleva cerca de 100 años explotando y extrayendo petróleo de su subsuelo, y ya estaba en un declive productivo impresionante. Entonces este es el consumo nacional, el consumo está en rojo,
que se ha mantenido estable porque Argentina tiene su crisis económica cíclica ascendiente de sierra, no creció mucho, estaba en medio millón de barriles diarios, llegaron casi a tener 1 millón de barriles diarios de producción y por tanto se pudieron permitir exportar, que es cuando entra Repsol por estas fechas, por los 90 o por ahí, no lo veo muy claro, entra Repsol por aquí por estas fechas y empiezan a exportar petróleo. Y en estos momentos están en esta dramática situación en la que posiblemente Argentina se vaya a convertir, se ponga como se ponga el gobierno de Cristina Kirchner, se ponga como se ponga Repsol y se ponga como se ponga la vaca muerta que dicen que han encontrado, pues van a empezar a dejar de exportar petróleo en el 2013 y se van a convertir en importadores de petróleo. Esto ya está sucediendo con el gas. Con el gas tuvieron un pequeño pico exportador y ya están convertidos en importadores netos de gas, con un problema gravísimo, y es que ahora tienen que comprar gas en el mercado exterior cuando el gas interno estaba muy subvencionado, y van a tener un problema económico gigantesco con estas importaciones, aparte de falta de infraestructuras para importar gas licuado de lugares muy remotos a precios costosísimos, comparados con los del mercado actual. Este es un breve apunte, un breve resumen, porque aquí hay una lucha más que nada interesada por la parte de Repsol, que yo creo que hizo el anuncio de que había descubierto 1.000 millones de barriles en vaca muerta. 1.000 millones de barriles, para que se haga una idea, es el consumo del mundo de energía de 11 días de petróleo. Eso es lo que ha descubierto Repsol. Dan palmas con las orejas diciendo somos ricos, somos ricos. No son ricos. En realidad ese petróleo posiblemente no vaya a salir casi de los 1.000 millones que dicen que han descubierto. Algunos dicen que son 2.000, otros de hasta posiblemente 15.000, según lo catalogan de reservas probadas, probables o posibles. Bueno, pues eso posiblemente no salga porque cuesta muchísimo, no solo dinero, cuesta muchísima energía sacar una unidad de energía. Es decir, a lo mejor hay que meter una unidad de energía adelantada para sacar 3 o 4 unidades de energía. Los científicos y geólogos de ASPO todavía no tienen muy clara cuál es la tasa de rendimiento neto de la explotación de petróleos de pizarra, pero desde luego muy baja, muchísimo más baja que la del petróleo convencional. Esto ya lo he visto por ahí, es el esquema que hice sobre hace ya 2 o 3 años, está actualizado hasta el 2010, pero no ha variado mucho respecto. Ha variado en que ha subido China en el consumo, está ahora más o menos en el nivel mundial. Este es el nivel metabólico aproximadamente, lo que necesita el ser humano, el mono desnudo. El nivel agrícola estaría por aquí, y este es el nivel promedio mundial ahora. Pero claro, los Estados Unidos, esto es petróleo, gas natural, carbón, nuclear, hidroeléctrica y biomasa. Esto es el consumo hecho en per cápita, que es lo que interesa, porque mucha gente dice, es que China son los más contaminantes. China son los más contaminantes, pero per cápita están en 4, 5, 6, 8 veces menos que Estados Unidos, y la Europa de los 15 está por aquí, están en 2 o 3 veces menos que la Europa de los 15. Entonces, esta es la base poblacional, y está claro que aquí hay un problema grande porque el 20 o el 30% de la población del mundo está consumiendo el 70 o el 80% de los recursos del planeta, empezando por los recursos energéticos. Y cuando consume los recursos energéticos es porque tiene capacidad para consumir el resto de los recursos. Mientras que el resto de la población del planeta se tiene que conformar con el 20 o 30% de los recursos, siendo el 70 o 80% de la población. Además hay una relación directa, y es que se ve que cuando hay aumento del PIB, la línea roja sigue los PIBs per cápita de los diferentes grupos nacionales o grupos geográficos. Se ve claramente, salvo 2 puntos singulares, que son la Rusia y Oriente Medio, que son grandes productores de energía y por tanto queman mucha energía para producir energía para los demás, por tanto se marcan un alto consumo de nivel energético, fundamentalmente de petróleo y gas, como se ve aquí, Entonces se marcan un alto nivel de consumo energético, pero tienen PIB relativamente bajos comparados con el resto. Pero básicamente la línea está claro que, y nos indica que si hay PIB, y que es tal y como se mide hoy día la riqueza mal medida, si hay aumento del PIB es porque hay aumento del consumo de energía, no nos engañemos. Es decir, el PIB contamina, y el aumento del PIB aumenta el grado de contaminación. Entonces es una ilusión vana que pretendamos ahora... Voy a quitar el... no, he hecho algo que no debería. Vamos a ver si soy capaz de... No, esto era skip, perdón. Ya lo tengo controlado. Bueno, entonces, lo que se demuestra es que la vía no es ir a decirle a los del tercer mundo, sean ustedes como nosotros, que somos los desarrollados, y miren ustedes qué bien lo estamos haciendo aquí y qué buen nivel de vida tenemos. Sean ustedes como nosotros. Entre otras cosas, porque es imposible. Es decir, alcanzar el nivel de vida europeo implicaría multiplicar por 2,5 veces el nivel de consumo de energía mundial. Y llegar al American Way of Life implicaría matemáticamente multiplicar por unas 5 veces aproximadamente el nivel de consumo de energía del mundo. Y eso es prácticamente imposible, y además es que sería antiecológico, porque ya estamos en un nivel antiecológico. Es decir, lo que hay que hacer es bajar, y tendríamos que bajar, voy a ponerlo por aquí porque no lo tengo,
Es decir, tenemos que bajar por debajo de este nivel. El nivel de sostenibilidad del planeta está aproximadamente por aquí, según Naciones Unidas, por debajo del nivel promedio que tenemos ahora en el mundo. Es decir, que matemáticamente cuando la gente dice ¿y hasta dónde tendríamos que bajar? Lo sabemos, sí es que lo sabemos. Tendríamos que bajar en todo el planeta si queremos que el planeta no termine agotándose y destruyéndose en sus recursos más esenciales. Tendríamos que estar